ustedes saben, venimos en esta serie de todo este año, también para el beneficio de algunos que todavía no están bien informados. Estamos en una serie todo el año en el que vemos un libro de la Biblia cada semana. Y lo vemos en el devocional en casa, en los grupos en semana, en asuntos del chat, pero especialmente en una predicación que termina ese libro de la semana. Entonces, en ese orden de ideas hemos llegado hoy al libro de Eclesiastés. Si notaron, nos brincamos hace 8 días Proverbios, porque tuvimos una predicación especial con motivo de la resurrección. Y porque, bueno, también el año pasado hicimos unas series largas acerca de Proverbios. Y bueno, está bien. Entonces estamos regresando aquí a Eclesiastés y a nuestra dinámica de un libro de la Biblia cada semana, pensando en que, con el lema de que su historia, la historia del Señor, es nuestra historia también, que estamos metidos, nosotros estamos insertados en una historia más grande que la nuestra. Entonces así pues con esta introduccióncita vamos a llegar a nuestro tema de hoy en Eclesiastés. Libro de Eclesiastés, téngalo ahí a la mano. Este libro tiene 12 capítulos nada más, no es tan largo como otros. Y yo voy a empezar esta predicación sobre Eclesiastés como ahora se hacen las películas. Ustedes han visto que las películas ahora empiezan por el final. ¿Sí? ¿Han visto? Las películas ponen unas escenas de cómo termina y luego le dicen 20 años antes. Y ahí empieza la película. Bueno, un poco ese es el sabor de Eclesiastés. Me pareció que vale la pena ver Eclesiastés a la luz de cómo cierra Eclesiastés. Entonces, en esta primera parte voy a tener varios textos de Eclesiastés, pero voy a pedirles especialmente que abran en el capítulo 12 los dos últimos versículos del libro, que son el versículos 13 y 14 del libro de Eclesiastés. Miren, pues leamos la palabra del Señor. Recuerden que aquí en la lectura pública usamos la Nueva Biblia de las Américas para ponernos en sintonía con una misma versión. Dice así este escritor, este sabio de Eclesiastés. Eclesiastés 12:13. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Dios, estamos ante tu presencia santa y ante tu palabra santa. Te damos gracias por cada palabra que está escrita en la Biblia, que es parte de tu revelación, y que hoy nosotros, cuando la leemos por el Espíritu Santo, nosotros podemos entenderla, ver cosas para nuestra vida aquí y para nuestra vida futura. También entender cosas del pasado por la misericordia que tienes hacia nosotros, Señor. Te pedimos que podamos sacar provecho al acercarnos a tu palabra hoy, y que tu palabra, así como ella misma dice, promete que no volverá vacía, que nuestros corazones tendrán algún efecto al acercarnos a tu palabra, que será de consuelo o de ánimo tu palabra hoy, o de esperanza, o de reconciliación en la fe, o de llamado al arrepentimiento, pero tu palabra también es viva y también es eficaz para nosotros hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces el título de esta reflexión hoy es así de sencillito y de casi obvio: teme a Dios. Teme a Dios, a partir de estas palabras que son la conclusión del libro de Eclesiastés.
Bueno, no sé si ustedes estuvieron atentos esta semana, además de Eclesiastés, a Artemis 2. A mí me sorprendió ese Artemis 2. Escuché las noticias que era a 412.000 kilómetros de aquí, lejitos. Estos cuatro astronautas, que por cierto en esta misión participaron varios colombianos. Escuché que especialmente la persona que diseñó el sanitario era una colombiana. Eso es toda una ciencia, pues, porque ustedes se imaginarán. Y, oiga, muy sorprendente el tema de llegar hasta la luna y rodearla y hacer un recorrido que nunca antes se había hecho. Es decir, las otras misiones a la luna no habían hecho un recorrido por una zona lunar, que era la primera vez. Tremendo. Y las transmisiones, las cámaras, el mundo impresionado por la luna. Pero me hizo pensar varias cosas esta misión. Número uno, que es ver algo que ya estaba ahí. Es decir, que no había nada nuevo, sino que ya estaba ahí. Pero llegar hasta allá y hacer todo esto es tan tremendo. Y bueno, yo estaba viendo noticias de Artemis 2 y estaba leyendo Eclesiastés, imagínense. Eclesiastés, que tiene un sabor así. Dicen algunos que es el libro más difícil de interpretar en el Antiguo Testamento, que tiene como estos sabores como sensaciones. Parece que el autor estuviera como triste, deprimido, aburrido en la vida. Entonces como va y viene en las emociones este libro de Eclesiastés, como que hay unas cosas del sinsentido. Y, y esto que Salomón, como vamos a ver ahorita, el que está escribiendo este libro es Salomón. Salomón, imagínense ustedes, la Biblia dice que no había nadie tan sabio como él, que no había nadie tan rico como él, ni tan poderoso como él en su época, que tuvo todo lo que se puede comprar, lo pudo comprar. Todo lo que se puede tener materialmente y todos los placeres que se pueden tener los tuvo él. Y al final, él da este consejo, o al final usa esta expresión que es abundante en el libro: vanidad. Vanidad. Entonces yo me pregunté, porque recuerden, Eclesiastés y Artemis, y yo dije, ¿será que a Salomón le faltó ir a la luna? Y si hubiera ido a la luna, y si hubiera estado en este tiempo y hubiera conocido esas cosas, habría cambiado un poco su idea, su visión de tener cosas, de alcanzar cosas, de tener poder, de tener fuerza, de conocer. Y entonces dije, me pregunté a mí mismo, ¿habría cambiado en algo su visión si él hubiera podido contemplar estos momentos de la ciencia, la tecnología, las comunicaciones y los viajes espaciales? Dejé ahí la pregunta. Salomón explora todo lo que hay debajo del sol, que es la otra expresión en Eclesiastés, la vida debajo del sol. Es decir, todo lo que ocurre en este mundo. Y la palabra es vanidad. Vanidad es como algo muy pasajero. En la traducción del hebreo donde se escribe es como aliento. Vanidad es como aliento. Esto es un aliento que es algo pasajero. Entonces, aquí está el Salomón, el más sabio, el más rico, el más poderoso, el que probó todo, diciendo, esta es la realidad de una sensación de que como que no es suficiente, como que hay algo más allá, como que todo se va como un suspiro, como un aliento. Bueno, ¿por qué es un libro tan difícil de entender? Bueno, es porque tiene aspectos muy filosóficos el libro de Eclesiastés y se mueve entre lo que dirían algunos pesimismo
y realismo, pero la mayoría de comentaristas bíblicos dicen, la visión de Salomón no es que sea pesimista, es que la verdad la vida es así. Es que la verdad la vida es así, la vida es así de dura. En la vida hay momentos muy difíciles. En la vida hay situaciones que uno no entiende. Entonces dicen, no es que sea pesimista, sino que es la vida, es así. Y bueno, seguramente todos hemos experimentado cosas como que la vida tiene esos matices y esos sabores de unos tiempos de alegría, de gozo, de euforia por las buenas noticias y unos tiempos de profunda tristeza y de sinsabores y de amarguras y de cosas que uno no entiende de la vida. Salomón va a decir es que la vida es así. Bueno, hay una cosa que es muy importante para acercarnos a este libro de Eclesiastés y es que este libro nos provee, nos ayuda a reflexionar sobre una cosa que se llama cosmovisión. La cosmovisión realmente es como la manera como ves las cosas, cómo ves el mundo, cuáles lentes usas para ver el mundo. Y lo que propone Eclesiastés es una especie de cosmovisión bíblica. Es decir, vea la vida, los eventos, los sucesos, las tragedias y las cosas maravillosas con una cosmovisión bíblica o si se quiere teológica o la teología de la vida. Entonces el libro presenta muchos contrastes sobre esta idea de cosmovisión. Bueno, yo pues como un buen sermón bautista saqué 3 punticos. 3 punticos, otra vez, predicar estos libros es un poquito difícil agarrar todo en un solo sermón, pero hagámoslo mejor para que quede un panorama claro y unas ideas de Eclesiastés. Entonces mi primer puntico está basado en el capítulo 2, versículos 1 al 10. Y a este primer puntico le puse así, en busca de la felicidad, como la película. ¿Sí? ¿Saben de la película de Will Smith? Hecha en el 2006, En busca de la felicidad. Bueno, entonces quiero que leamos juntos esta porcioncita, porque estos pasajes que voy a leer, 2 pasajes, son pasajes que en un sentido nos dan panorama del libro, y luego vamos a decir algunas cosas acerca de esta porción, pero que nos dan una idea general del libro. Entonces leo Eclesiastés capítulo 2, versículos desde el 1 hasta el 10, hasta el 11. Bueno, dice así. Entonces me dije, dice el Salomón, ven ahora, te probaré con el placer, diviértete. Y resultó que también esto era vanidad. Dije de la risa, es locura, y del placer, ¿qué logro es esto? Consideré en mi corazón estimular mi cuerpo con el vino, mientras mi corazón me guiaba con sabiduría y echar mano de la insensatez hasta que pudiera ver qué hay de bueno bajo el cielo que los hijos de los hombres hacen en los contados días de su vida. Engrandecí mis obras, me edifiqué casas, me planté viñas, me hice jardines y huertos y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Me hice estanques de agua para regar el bosque con árboles en pleno crecimiento. Compré esclavos y esclavas y tuve esclavos nacidos en casa. Tuve también ganados, vacas y ovejas, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Reuní también plata y oro para mí y el tesoro de los reyes y de las provincias. Me proveí de cantores y cantoras y de los placeres de los hombres, de muchas concubinas. Me engrandecí y superé a todos los que me precedieron en Jerusalén. También la sabiduría permaneció conmigo. Y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué, ni privé a mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo. Esta fue la recompensa de toda mi labor. Una pausita ahí para decir
esto? ¿Ven el resumen de lo que hay ahí? Estos primeros capítulos hablan de placeres, poder para construir, es decir, un gobierno, toda la autoridad, toda la capacidad, los jardines. Hoy todavía se estudia y se analiza y hay historias sobre los jardines del templo de Salomón. Toda la sabiduría, todo lo que se podía anhelar, querer, le alcanzaba para todo. Y esta es su conclusión en esta partecita, versículo 11. Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado. Y resultó que todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. Yo no sé si ustedes han escuchado decir que casi siempre el que dice que no se necesita la plata para vivir es porque tiene mucha. ¿Cierto? Como que esa es la sensación, no es el que le hace falta el que dice, eso no necesita, es el que tiene y el que la ha disfrutado. Es un poquito raro eso, ¿no? Miren pues las palabritas que usa aquí en esta traducción, en este versículo 11, que me parecen muy llamativas. Resultó que todo era vanidad, correr tras el viento y sin provecho debajo del sol. Quiero hacer una aclaración sobre la palabra vanidad. La palabra vanidad en Eclesiastés no sugiere inutilidad, tampoco sugiere pecado. Es decir, vanidad es que está ahí y se desvanece. Está ahí, tiene algún provecho, tiene algún sentido, algo existe alrededor de eso, pero que resulta insuficiente especialmente para encontrar algo más allá. Bueno, lo que el sabio dice es que los placeres de la vida debajo del sol están ahí. Y creo que están ahí sin discriminación. La vida debajo del sol tiene un orden de funcionamiento. Más adelante él dirá que la vida hay que vivirla y hay que gozarla y hay que disfrutar. Y hay que disfrutar los placeres legítimos, los placeres legítimos. Note esto, el creyente está al lado del incrédulo y cada uno compra su helado preferido. ¿Listo? Y los dos se sientan a comerse su helado preferido. El que confía en Dios, el que cree en Dios, el que ama a Dios, el que ha sido salvo por Él. Y al otro lado está el incrédulo, impío, huele a azufre incluso. Y ambos disfrutan el helado. Y ambos les sabe. Y ambos le encuentran gusto. Esto es lo que dice Salomón. La vida está así. Dios la diseñó así. El problema más adelante es que solo quien conoce, solo quien logra ver por encima del sol, va a entender el valor de ese placer, la seguridad de ese placer, la temporalidad de ese placer, de ese que trae el helado y de los placeres que vienen por todas las vías. Entonces va a decir más adelante que poner la confianza, la seguridad, la esperanza, el sentido de la vida en estos placeres, en estas cosas maravillosas de la vida, va a resultar en vanidad. Cada uno disfruta. Lo que está diciendo es que todas las cosas que puede conseguir en esta vida le resultaron en vanidad, que se desvanecen. Los capítulos 1 y 2 de Eclesiastés hablan sobre eso, la vanidad de perseguir el conocimiento.
Sí, el conocimiento. Entonces dedicas toda tu vida, tu energía, tu fuerza, tu plata a aumentar la sabiduría, a estudiar todo lo que se pueda conocer y resultará en vanidad. Invertir todos los recursos, las fuerzas, las energías para el placer de todo tipo de placeres, el placer sexual, pero el placer que trae los viajes o la música o el arte, todo lo que se puede conseguir, el placer que trae la sabiduría, el perseguir la sabiduría o perseguir los resultados del trabajo. Eso está en los capítulos al comienzo. Todo le resulta vanidad. Se va. Me parece muy interesante que Eclesiastés no habla de la santidad de Dios ni del pecado. Me parece que aún la persona que se considera irreligiosa, es decir, la persona que no quiere nada de la fe, que no es creyente o que no cree en nada, este mensaje también es para él. Porque vas a tratar de buscar la felicidad y el sentido de la vida en cosas que te resultarán pasajeras, vanidad. Se desvanecen como un suspiro. La futilidad es otro término que se usa asociado. Aún lo más grande e importante que se pueda conseguir aquí va a resultar efímero, fútil. Esto es. Aquí vale la pena citar de nuevo al apologeta, profesor de Oxford, irlandés, que fue llamado el apóstol de los escépticos. C.S. Lewis, que aquí se sintoniza con Salomón. Bueno, Lewis que vivió unos añitos después de Salomón, porque Lewis murió en 1963. C.S. Lewis decía en un librito muy precioso que es el que más me gusta de él. Recuerden que este es el autor de las Crónicas de Narnia y él tiene un libro que se llama Mero Cristianismo. Y en Mero Cristianismo él hace esta referencia que se conecta con esta idea. C.S. Lewis dice que existen placeres y deseos que pueden ser satisfechos aquí. Por ejemplo, que usted tiene ganas como de una bandeja paisa para almuerzo. Usted dice, ¡ay, qué delicia! Y que ese deseo que hay por dentro, hay manera de suplir ese deseo. Que usted tiene un deseo importante, incluso los deseos sexuales. Es decir, hay maneras de satisfacer legítimamente los deseos sexuales. Entonces, en ese libro, a renglón seguido, dice esto. Si encuentro en mí un deseo, un anhelo que nada en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. ¿Cómo les parece esto? Entonces fui hecho para otro mundo. También la primera pregunta en el catecismo de Westminster dice que el propósito fundamental de la existencia humana, ¿cuál es el fin principal del hombre? Se pregunta el catecismo. Casi todos los catecismos reformados y los catecismos, los que escribieron catecismos para explicar la fe, para enseñar la fe bíblica profunda, todos arrancan con esta idea similar. ¿Para qué existimos? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Y la pregunta generalmente se relaciona con estas palabras. Existimos para glorificar a Dios y disfrutar de Él. Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Pero uno se pregunta, ¿cómo puede ser esto en esta vida debajo del sol donde todo es vanidad?
cómo glorificar a Dios y disfrutar de Él en esta vida con tantas cosas tan vanidosas, tan livianas, tan ligeras, tan superficiales. Y la respuesta quizá tiene que ver con vivir a la luz de la eternidad. Me gustó la canción que cantamos hoy que dice que de hecho se llama Por encima del sol. Hermanos, nosotros necesitamos fijar los ojos por encima del sol. Esto es cosmovisión bíblica o cosmovisión cristiana. Vemos la vida por encima del sol. Esto de la cosmovisión que a mí me resulta esencial para el camino de la fe. A mí me ha ayudado, yo lo he mencionado en otras ocasiones, en otras predicaciones, pero le voy a dar una repasadita ahí en beneficio de los que no se acuerdan. Cuando se habla de la cosmovisión bíblica, a propósito también de la conferencia que hacemos para los jóvenes de cosmovisión cristiana, cosmovisión bíblica. A mí me encanta esta perspectiva que también la compartimos con los chicos que van a las misiones. Debemos recordar en nuestra cosmovisión bíblica o cristiana estas 4 palabritas: bueno, malo, nuevo y perfecto. Recuerda esto: Dios creó todo, eso es lo que dice la Biblia. Dios creó todo y dice que lo hizo bueno, bueno en gran manera. La Biblia dice que el pecado entró al mundo y que el mal afectó cada partecita del universo material, espiritual, las relaciones. El pecado entró y entonces el mal entró. Tercero, que la palabra nuevo es que lo que significa es Cristo. Que Cristo viene, que Cristo redime. Mire que en la campaña de Semana Santa decíamos que la cruz no fue un accidente, sino que fue un plan. Esto es lo nuevo. Y lo perfecto es para que recordemos que estamos aquí, que todavía el Señor no ha regresado, que el Señor prometió restaurar todas las cosas. Entonces recuerden, por favor, esto es cosmovisión para la vida. Lo bueno, lo malo, lo nuevo y lo perfecto. Entonces usted, hermano, piense en lo que usted quiera de este mundo que le gusta mucho o que no le gusta. Y usted dice, ¿cómo fue cuando lo hizo bueno? ¿Cómo son los efectos del mal en esto? ¿Qué es lo que Cristo hace nuevo? ¿Y qué será en la redención completa de todas las cosas? Pensemos en algo bien cercano para nosotros, por ejemplo, el trabajo. ¿Cómo era el trabajo cuando Dios lo creó? Dijo que era bueno. Lo creó antes de la caída. Adán y Eva podían participar con Dios. Les dijo, lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Era bueno, pero el mal llegó y entonces vinieron todos los problemas. ¿Y cuáles son los problemas asociados al trabajo? Bastantes. Los que les paguen mal saben. Los que los esclavizan saben. Los que sufren el desempleo saben. El mal. De hecho, que el día que no vamos a trabajar, ¿cómo le decimos? Día libre. ¿Se imaginan? Es que le decimos día libre al día que no vamos a trabajar. ¿Qué quiere decir? ¿Qué dirías de los otros 6 días? Si tienes un día libre, ¿qué dices de los otros 6? Esa es la idea del trabajo. Ahora, mis hermanos, ¿qué es lo que Cristo hace nuevo? ¿En quienes está ocurriendo una redención? ¿Qué hace nuevo? Es que, hermano, si Cristo está haciendo algo nuevo en ti, tú no deberías maldecir el trabajo. Tú no deberías pensar que el trabajo lo hizo Dios como castigo. Tú no deberías pensar así. Tú deberías pensar que cuando trabajas participas con Dios. Ya sea manejando un carro en una oficina o enseñándole a alguien o barriendo, trapeando, cocinando, haciendo un servicio social a la ciudad, que participamos. Qué bendición que podemos trabajar. Y no solamente trabajamos para ganar plata y esperar la pensión. Eso
Eso, hermanos, se llama cosmovisión cristiana, cosmovisión bíblica. Bueno, y después vendrá lo perfecto. El Señor restaurará todas las cosas. Es decir, mientras estemos aquí todavía va a ser muy difícil madrugar a trabajar. Todavía va a ser momentos, todavía vas a sufrir la pérdida de un empleo, todavía, pero un día vendrá lo perfecto y el Señor restaurará todo. Bueno, eso es como una ilustracioncita para que ustedes pasen por ahí lo que ustedes quieran en esta cosmovisión. Bueno, así fue creado todo. Mire que el texto que estamos leyendo en las oraciones hoy en Romanos 8 dice que la creación será liberada de la vanidad y llevada a la gloria de Dios. La gloria de Dios. Hermanos, hermanos queridos, este libro de Eclesiastés, en busca de la felicidad, en este puntico, nos dice que el fin de nuestra existencia, el fin de nuestra vida, no es precisamente la felicidad. Así es que si usted está aquí pensando que entender el sentido del Evangelio es ser feliz, hermanos, no es el fin del hombre. El fin del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Hay momentos muy felices, pero también hay momentos tristes. Aunque hay felicidad, debemos recordar en este camino que todo fue hecho por Él y para Él. Bueno, la conclusióncito a este punto en busca de la felicidad es este. Nada de lo que se pueda experimentar, poseer o saber traerá la plenitud al ser humano. Temer a Dios y obedecer a Dios, de eso se trata en la perspectiva que nos propone Salomón en este texto de Eclesiastés. Voy a repetirlo. Nada de lo que se pueda experimentar o poseer o saber traerá la plenitud completa al ser humano, ni a la mía, ni a mi alma, ni a la tuya. Teme a Dios, obedece a Dios, de eso se trata. Bueno, segundo punto, está en el capítulo 3, versículos 1 hacia adelante, y es sobre el tiempo. Y este segundo punto se llama así, recibir lo inevitable. Vamos a ver si este también nos da una idea y un panorama de Eclesiastés del libro. Entonces leamos un poquito, por lo menos, la primera parte de Eclesiastés capítulo 3. Si me siguen ahí, de pronto, yo creo que estamos poniendo las letras en la pantalla, ¿cierto? Eclesiastés 3. Hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de derribar, tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de lamentarse y tiempo de bailar. Tiempo de lanzar piedras y tiempo de recoger piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo. Tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de rasgar y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de odiar. Tiempo de guerra y tiempo de paz. A ver, ¿cuál es la palabra preferida aquí? Tiempo. Miren, es que la vida es así. Todo es temporal. O sea, todo es temporal quiere decir todo tiene su tiempo. En estos capítulos del 3 hacia adelante, el sabio Salomón dice que todo es temporal, que todo es susceptible a injusticia, a opresión, a envidia, que todo puede llegar a perderse y que todas las cosas pueden traer frustración a la vida. Mire, unas noticas sobre esta porción del capítulo 3. Bueno, la palabra que predomina es tiempo. Tiempo. ¿Usted ha pensado bien en esa palabra tiempo? El tiempo. Que el tiempo es oro. Que el tiempo perdido lo cobra Dios. ¿Qué más dichos hay sobre el tiempo? El sabio nos va a decir esto. Miren esto.
hay cosas que de todas maneras llegarán, quieras o no, y le ocurre a todos, porque el mundo está sometido a esta vanidad. No solamente las cosas buenas de la vida, no solamente lo positivo como sembrar, edificar, paz, no, también lo opuesto. No solo tiempo para nacer, sino también tiempo para morir. Es que la vida está sujeta a esta vanidad de la temporalidad. La vida es así. Mire pues todos los contrastes que hay: nacer, morir, plantar, arrancar, edificar, construir, guerra, paz. Para todos esto es vanidad. Hermanos, este punto del tiempo es muy serio porque nosotros queremos controlar los tiempos. Porque nosotros, en primer lugar, queremos buscar la fuente de la eterna juventud. A ver si prolongamos la vida todo lo que más se pueda. Hermanos, nosotros, respecto al tiempo, lo que mejor nos describe es esto: nosotros quisiéramos controlar. Nosotros quisiéramos controlar. No queremos esperar eso, no queremos olvidar eso, no queremos... ¿Cómo puede ser todo? ¿Cómo podemos manejar y controlar nuestros tiempos y los hechos y las circunstancias? Y el sabio está diciendo: Dios ha predeterminado las cosas en sus tiempos. Dios ha predeterminado las cosas en el tiempo. Nosotros vivimos la permanente frustración de no poder controlar los sucesos en el tiempo. Nosotros queremos que los hijos nazcan en el tiempito que planeamos. Nosotros quisiéramos que los papás se mueran en el tiempito que nosotros planeamos, por allá cuando todo esté olvidado. Nosotros queremos controlar todo. Y el sabio está diciendo: Dios ha predeterminado los tiempos y es sabio escucharlo. ¿Cómo nos ayuda esto? Es como cierra el libro: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Qué hacemos con el grave problema que tenemos de concentrarnos en el pasado o en el futuro? Una notica sobre esto, hermanos queridos. Los estudiosos del tema de la salud mental dicen que los problemas con la salud mental se pueden resumir en exceso de pasado y exceso de futuro. Que la depresión a menudo ocurre por los eventos pasados y la persona se quedó enganchada y atrapada en el pasado. Y efectivamente pudieron ser eventos dramáticos, duros, difíciles, pero ese pasado llega a definir a las personas. Y el otro lado de la misma moneda es el exceso de futuro. ¿Y qué me va a pasar mañana? ¿Y si tendré la pensión? ¿Y si me enfermo? ¿Y si me abandona? ¿Y si la plata no me alcanza? ¿Y si me rechazan? Hermanos, es porque nos preocupamos demasiado por esos dos lados de esa misma moneda. Y este es un asunto del tiempo, este es un asunto del tiempo. Y Salomón está diciendo aquí que el Señor ha determinado las cosas en el tiempo. Así es que demasiado pasado o demasiado futuro, nosotros tenemos que enfrentarlos con la realidad del temor a Dios. Teme a Dios y guarde sus mandamientos, porque es que esto es el fin de las cosas, esto es lo último que hay aquí. Hermanos, quizá en este puntico es que nosotros estamos llamados a vivir el presente con la conciencia del temor a Dios y la obediencia a sus mandamientos.
Lo mejor es vivir y gozar, dice el 12 y 13, no lo alcanzamos a leer, el 12 y 13. Dice, no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien en su vida. Además sé que todo hombre que coma y beba y vea lo bueno en todo su trabajo, que eso es don de Dios. Es decir, no es el fatalismo, es, hermano, disfrute la vida, hermano, goce la vida. Hermano, viva los placeres legítimos que el Señor le permite vivir. Viva el presente, resuelva los problemas, perdone al que tenga que perdonar, ame al que no está siendo amado suficientemente, pero viva el presente con la conciencia profunda del temor a Dios y la obediencia a Dios. Esta es lo que dice esta sabiduría, si está predeterminado y si es inevitable. Este es el contraste permanente. El temor a Dios es lo que le ayuda a uno a lidiar, sea con el pasado, sea con el futuro. Y es que con el temor a Dios ocurre esta cosa extraordinaria, hermanos, que si uno le teme a Dios, ya no le teme a nada más. Hermanos, si tú llegas a temerle a Dios, franca, seriamente, como la obra del Espíritu Santo en tu vida, los demás miedos pueden huir. Mire sobre el afán y la ansiedad en el sermón del monte. Mateo le dijo a los discípulos, a los que les dio este sermón, Mateo 6, 25 al 34, pónganlo por ahí, les dijo, ¿por qué se afanan? ¿Por qué se preocupan tanto por la vida? ¿Por qué están tan ansiosos? Miren las aves, miren las aves, miren las flores y el Señor sostiene y el Señor las viste. Hermanos, para todos los que luchamos con nuestro pasado y las cosas, o luchamos con nuestro futuro por las ansiedades, por el afán de lo que vendrá mañana, por los temores de lo que puede ser, teme a Dios, confía en Dios, obedece a Dios, espera a Dios. Esto es. Una notica antes del último punto sobre la doctrina de la providencia de Dios. Esta es una doctrina muy preciosa que se llama así, la providencia de Dios. La providencia divina es que Dios gobierna el universo con sabiduría y amor, sosteniendo, guiando y dirigiendo todas las cosas, tanto físicas como humanas, hacia sus fines previstos. Esta doctrina afirma la soberanía divina y absoluta, el control de Dios, asegurando que nada ocurre por azar y que todo coopera para un propósito. Incluso las acciones humanas, libres y nota, Dios se vale incluso en su providencia del mal. Hermanos, yo sé que cuando ocurren cosas como lo que ha ocurrido con las tragedias aéreas, como lo que ocurrió dramáticamente con este avión de la Fuerza Aérea, siempre la pregunta para nosotros, los que confiamos y creemos en el Señor, es ¿y dónde estaba Dios? ¿Y Dios por qué no evitó esto? Es que 69 familias, 69 personas, que también hizo recordar mucho el accidente del 2016, cuando un grupo de futbolistas venía para acá, a Medellín. Fue muy similar ese accidente, que el avión se estrelló en una montaña en La Unión. Ahí murieron 71 personas. Y aquí. Y entonces cuando ocurren estas tragedias siempre decimos, ¿y Dios? Dios, ¿dónde está? Y Dios no nos alza la voz para respondernos nada. Y en la guerra de Irak, y en la guerra de Ucrania, y en la desigualdad del mundo,
y en la tristeza y en el mal que hay. Hermanos, la providencia del Señor. Hermanos, Dios es más grande que Trump. Dios es más grande que Petro. Dios es más grande que el tigre y la paloma. Hermanos, confiar en un Dios así. Estar en las manos de un Dios así, hermanos. Temer a un Dios así. Incluso para ir a votar y ejercer nuestro libre derecho. Hermanos, cuando aumenta nuestro temor, nuestra confianza, nuestro amor a Dios, ya no nos tenemos que poner a pelear con el hermano porque vota distinto, porque tiene unas preferencias políticas distintas. ¿Y eso qué? ¿Vale la pena perder la comunión con un hermano por esto? Si temes a Dios, si amas a Dios, si Él es el Señor de tu vida. Bueno, último puntico, un poquito más sobre esto del temor a Dios. El temor a Dios es también el amor a Dios. Entonces el sabio dice otra vez, voy a leer otra vez estos dos versículos porque son muy importantes aquí. A ver cómo estoy de tiempito. Es que así es como cierra. La conclusión es esta. Cuando todo se ha oído, cuando se dijo todo eso sobre las cosas vanas, sobre circunstancias, sobre cosas que no podemos controlar, la conclusión es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Hermanos, permítame para cerrar enfatizar un poquito esto del temor a Dios, porque el temor a Dios es también el amor a Dios. El temor a Dios es también el amor a Dios. Yo creo que si es así, hermanos, entonces para la vida, para caminar, para vivir, hacer la vida en el momento que estemos, que estás, en el ciclo vital en que estás, no hay cosa más urgente, más importante, más necesaria que el temor a Dios. Mire que cuando arranca el libro de Job, capítulo 1, versículo 1, dice que Job era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Parece ser, y también en Proverbios está muy fuertemente esta idea, es que el temor a Dios, lo primero que produce en el alma es que la persona quiere apartarse del mal. La primera cosa que ocurre con el temor a Dios es que la persona quiere apartarse del mal, no quiere rendirse, no quiere vivir allá. Como que temer a Dios y apartarse del mal, una cosa va con la otra. El sabio dice que de esto se trata, que esto es el resumen de todo. Ahora, ¿cuántas cosas puede encerrar el temor a Dios? Temor a Dios es conocer a Dios. Temor a Dios es reconocerlo en todos nuestros caminos. Proverbios 8:13 dice: quien teme al Señor aborrece lo malo. Conocerlo y amarlo entonces lleva a la obediencia. Hermanos, deberíamos orar, suplicar, rogar que Dios aumente nuestro temor a Él. Para la vida, para las preguntas, para los buenos tiempos en los que pensamos que de eso se trata y que eso nos hace felices, y para los malos tiempos cuando pensamos que esto fue el acabose. Temor a Dios, obediencia a Dios. Es rendirse, es confiar. Temer a Dios es llegar a ser verdaderos discípulos de Él. Temer a Dios es conectarse con una iglesia, ser discipulados ahí, servir a otros, crecer juntos, conocer a Dios y servir a lo que Él más ama, que es al otro, al que está al lado tuyo.
De eso se trata entonces todo, dice Salomón. Hermanos, la fe cristiana así no se trata de la respuesta emocional a los eventos, al culto solamente. Recuerden que la gran comisión que el Señor deja es que hagamos, que seamos y hagamos discípulos. No personas que van a los grandes espectáculos solamente a consumir la fe. Es discípulos. Y ser discípulos y hacer discípulos tiene unos asuntos de la disciplina, de la constancia, de caminar, de escuchar, de esfuerzos, de madrugar, de cerrar unas puertas y abrir otras. Hermanos, que tú y yo podamos llegar a amar a Dios y tener un profundo temor a Él, así como somos. Se ha dicho muchas veces que a veces se pospone nuestra rendición al Señor porque pensamos que primero tenemos que ser buenas personas para acercarnos a Él. Y no es así. El Evangelio se trata de que éste nos salva y que éste nos abraza. Porque miren, hermanos, como también yo he dicho otras veces, yo creo, es que yo repito muchas cosas. No hay nada raro ni novedoso en que nosotros amemos a Dios, porque la verdad Dios es amable. Dios es hermoso, es glorioso, nos ha entregado todo lo que somos y lo que tenemos. Nos ha dado a Jesús, nos ha prometido que como nos dio a Jesús, ¿cómo nos va a negar otras cositas menores? Eso no es ninguna novedad que nosotros amemos a Dios. ¿Sabes qué es lo novedoso? Que Él te ame a ti y que Él me ame a mí. Y esta es la cosa más extraordinaria del Evangelio. Y que nos ame, y no de cualquier manera. Y que nos ame con un amor así como se expresa en la Biblia. Con un amor apasionado, con un amor extremo, con un amor generoso que se entrega y que se da. Por eso el temor a Dios es el amor a Dios, pero es el amor de Dios por nosotros, hermanos. Esto sí que debería sorprendernos, que Dios nos ame así. Bueno, estas dos conclusioncitas. Una conclusión para los hermanos que ya son creyentes, que tienen una fe cristiana, que están incorporando una cosmovisión. Hermanos, tengan en cuenta que la religión también es vanidad. Ese sistema de costumbres y creencias y hacer cosas y dar el diezmo y las ofrendas y pensar que uno está con eso, está listico, eso también es vanidad. Eso también es correr tras el viento. Y yo quiero animar a los hermanos especialmente a vivir una vida a plenitud, gozando de lo que el Señor nos da, con la conciencia de verdad, un temor reverente al Señor, que nos lleva a un amor a Dios, más allá, más allá, más allá, más allá. Y hermanos, quienes todavía no han puesto su confianza en el Señor, yo tengo que decir esto así sencillito. La vida no siempre es fácil. La vida tiene muchos altibajos, hay muchas malas noticias en este mundo. Que cuando lleguen esos momentos, tú puedas tener un temor a Dios. Tú puedas tener un temor a Dios con todas las implicaciones, lo que hemos dicho, que es lo que hay aquí. Recuerda que para esto el Señor ha tomado la iniciativa, nos ha amado así, nos ha salvado así. Bueno, esto es un poquito de lo que es el libro de Eclesiastés. Siempre esta serie de lecturas y de predicaciones en los libros nos pide leer el libro de la semana y reflexionar un poco y prepararnos. Así es que si no has leído esta semana el libro de Eclesiastés, todavía puedes hacerlo. Yo lo leí muchas veces y lo escuché en audiobiblia muchas veces y dura como media horita o 40 minutos. Así es que
para seguir con la dinámica esta semana, cantares, cantares. Leer la palabra del Señor. Bueno, hermanos, vamos a terminar en oración. Voy a repasar los 3 puntos porque esto es muy importante que ustedes se lleven los 3 punticos y vayan conectando las ideas. Recuerden que hoy hablamos de temer a Dios, teme a Dios, como que la filosofía, los pensamientos, todo lo que Salomón dice se resume al final, dice teme a Dios y guarda sus mandamientos, esto es todo. Recuerda que se trata de una cosmovisión. Recuerda que se trata que cuando se trata de buscar la felicidad, todas las cosas que se puedan tener aquí, materiales, espirituales, inmateriales, todas resultarán, se esfuman, no son suficientes, no alcanzan, porque es probable que es que nuestro corazón fue hecho para algo que no se suple aquí, que no se llena aquí. Y ahí es donde decimos, por encima del sol. Ten en cuenta, por favor, que el tiempo, por más que querramos controlarlo y mover las circunstancias, no podemos, está determinado. Dios ha destinado cosas, tiempos. Confiemos en los tiempos que Él ha hecho, que sus tiempos son mejores, que sus ideas son mejores. Confiemos en el Señor, las cosas del pasado que hay que resolver, enfrentémoslas y pongamos el pasado en su lugar. Las cosas del futuro, confía en el Señor. Pon tu futuro en sus manos, ahí están seguras. Claro que si puedes ahorra, claro que si puedes trabaja, claro que si puedes cotiza para la pensión. No estamos diciendo que eso no sea importante. No pongas tu seguridad y tu confianza plena en eso. Bueno, y teme a Dios y apártate del mal. Este es el llamado.